Una Argentina al modo del FMI. De eso hablamos hoy en nuestra lista económica. La economía argentina sigue estando bajo la lupa del FMI. De hecho, una comisión técnica de ese organismo evaluó el plan económico y las metas acordadas con el gobierno de Mauricio Macri. Veamos más en la historia que preparó nuestro equipo de producción. El regreso al Fondo Monetario Internacional sin dudas pone fin a la política de respeto de soberanía aplicada por el presidente Néstor Kirchner en 2006, cuando pagó 9.600 millones de deuda y suspendió relaciones con el organismo, lo que significó el fin de visitas periódicas y la elaboración de informes sobre el estado de la economía de esta nación suramericana. Gracias a la política entreguista de Mauricio Macri, la economía argentina queda atada de pies y manos otra vez al Fondo Monetario Internacional a cambio del tan anhelado crédito que Cambiemos considera indispensable para evitar un descontrol económico inmediato. El gobierno de Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional a raíz de una fuerte inestabilidad financiera desatada a finales de abril de 2018 que impactó en una depreciación de la moneda nacional, una aceleración de la inflación que por estos días alcanza el 47,7% interanual, la cifra más alta desde 1991, y una caída de la actividad económica. A partir del acuerdo stand-by firmado en junio pasado por $50.000 millones con un primer desembolso de 15.000 millones, se dio luz verde para que cada una de las medidas fiscales, monetarias y cambiarias del Banco Central Argentino sea auditada por el FMI. No se trata solo de una supervisión general a la política económica de más ajuste del gasto público, más tarifazos y del remate del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de las ANSES para pagar jubilaciones. Los técnicos del fondo encargados del monitoreo también reciben información diaria, semanal y mensual de las principales variables. Son consultados en forma continua acerca de la marcha de las metas establecidas y la Junta Ejecutiva del FMI evalúa cada trimestre, desde la primera revisión del 15 de septiembre pasado, si continúa o no con la asistencia financiera. Siguiendo esa línea, por estos días el Fondo Monetario hace la tercera revisión de la evolución de las cuentas públicas de Argentina. Si el país logra el visto bueno en esta nueva auditoría, el fondo procederá a hacer en marzo próximo un nuevo desembolso por algo más de $10.000 millones y otros 2 antes de las elecciones presidenciales. De ser así, el gobierno habrá recibido el grueso del crédito por $57.100 millones pactado al precio de un ajuste que deberá continuar quien gobierne a partir de 2020. Estos datos colocan a Argentina como el país de la región con mayor endeudamiento según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La proporción de la deuda pública argentina alcanzó el 77,4% del PIB a mediados del año pasado, cuando en 2015 el porcentaje era del 53,3%. Así superó a países como Brasil, Costa Rica y El Salvador. Sin embargo, ese porcentaje del 77,4% incluye solo el primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario Internacional de $15.000 millones en julio de 2018. Pero si se toman en cuenta los 13.400 millones más que fueron girados durante octubre, el nivel de endeudamiento de Argentina está por encima del 80% del PIB, según aclaró la CEPAL en su informe titulado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, publicado recientemente. Aún así, los datos de la CEPAL se quedan cortos. El nivel de endeudamiento se acerca casi al 100% del PIB cuando se suma también el último desembolso de diciembre del año pasado. La cuenta final a diciembre de 2018 es de 97,7% del PIB, según datos de la consultora Lavar Capital Growth. Ahora bien, dato imperante a tener en cuenta: Argentina celebrará este año elecciones presidenciales y ante ese panorama, el FMI adelantó que para los años 2020, 2021 y 2022 no están pactados nuevos ingresos de dinero, pero Argentina sí tendrá que pagar los intereses de esa deuda. El año próximo, la entidad que encabeza Christine Lagarde podrá tener ante sí la continuidad de un gobierno dócil, al cual le impuso el plan económico, el ministro de Hacienda y algunas decisiones fundamentales de política económica que se toman desde Washington, lo cual le ahorraría inconvenientes a la abogada francesa. O bien, un gobierno de signo distinto que asumirá muy condicionado por la deuda externa y el programa que acompañó el acuerdo stand-by, lo cual lo dotará de instrumentos para presionar y lograr alinearlo a sus intereses. En función del dilema, el FMI
juega con dos objetivos que pueden resultar contraproducentes. Hacer lo posible para que Cambiemos siga en el gobierno, pero a la vez apurar algunas transformaciones económicas estructurales que con un gobierno de otro signo se le haría más cuesta arriba. En este plano se inscriben los cambios que el FMI pretende incorporar a los regímenes laboral y previsional. La reforma laboral, buscando principalmente reducir costos de contratación de personal y de su despido, además de la eliminación de normas que restringen las posibilidades de cambio en sus condiciones de trabajo, es una asignatura pendiente. El último intento del gobierno fue buscar el acuerdo por sector de cámaras patronales y sindicatos de trabajadores para consensuar cambios de condiciones. El fracaso fue más que contundente en las convocatorias realizadas. Los sectores textiles y metalúrgicos rechazaron la propuesta. Ellos esperan cambios, sí, pero en el contexto de la recuperación del consumo para que se reactive la demanda, para empezar. Por otra parte, en diversos documentos del Fondo Monetario se señala la intención de reformar el sistema previsional en forma parcial, aunque sin mencionar la vuelta al régimen de capitalización privada. Sin embargo, hay voces que aseguran que se intenta avanzar aceleradamente hacia un sistema mixto, en el cual los seguros de retiro jugarían el rol de las ex-administradoras de fondo de jubilaciones y pensiones, con acceso privilegiado para sectores de altos ingresos. El resto, pues, quedaría en un régimen general que los habilitaría a llegar a un haber a su jubilación de no más del 35% de su último nivel de ingreso como trabajador activo. Transformación que posiblemente se intente por vía de pequeñas reformas parciales, pero no por una propuesta de reforma provisional que habilitaría una discusión amplia. Su viabilidad será tema de la agenda reservada de los encuentros de estos días con la delegación del Fondo Monetario Internacional. Viendo las cosas en su justo contexto, ese acuerdo crediticio establece fuertes compromisos de ajuste con Argentina. Ajustes que, por ejemplo, aunque el FMI y Macri vendan como la mejor opción para lograr la estabilidad económica del país, realmente vulneran derechos. De ahí el descontento social que también se deja ver en las redes. Iniciamos, por ejemplo, viene el FMI a felicitar a Mauricio Macri por ser un ejemplo de cómo se puede destruir la industria nacional, cómo transferir recursos y ser responsables del más del 35% de población pobre en la Argentina. Utiliza la etiqueta Macri es hambre, ese es el usuario Franco Osillén en Twitter. Ahora el usuario Eric Tano Simonetti dice lo siguiente: el FMI gobierna hoy la Argentina a través de Macri. Es la soga al cuello que nos pusieron a los trabajadores. Necesitamos un nuevo gobierno que nos saque la soga, que rompa con el FMI, no uno que apenas renegocie cuánto nos ajusta el cuello para matarnos de a poco. Y revisamos entonces también el usuario Martín Doñate, que dice: en 2018 Argentina se convirtió en el país que más debe al FMI y el total de su deuda equivale ya al PBI. A la vez, la fuga de capitales fue la mayor en 15 años. Es la peor ecuación posible. ¿Será por eso que nadie quiso responder las preguntas de Cristina Fernández en el Senado? Vamos a ver lo que dice el sonido de este Twitter. Que nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en el año 2020 la formidable deuda que ustedes han contraído, que tampoco se sabe dónde está, porque en definitiva, ¿dónde están los más de 150.000 millones de dólares? En netbooks, en obras, en hospitales, en escuelas, en jardines de infantes, en rutas, el mejor salario para los científicos, el mejor salario para los universitarios. Está todo devastado, señor presidente. La pregunta es, ¿dónde fue toda esa deuda que contraje? Ahora bien, el gobierno de Mauricio Macri quizás no sepa cómo va a pagar, pero sí supo cómo endeudarse. Vamos a una segunda pausa. Al regreso revisamos Economía 360. Maestros en Holanda hacen una huelga nacional para exigir mejoras salariales y también mejores condiciones de trabajo. Esto y más, a la vuelta, ya venimos.